¿Qué tal, amigos? Empezamos una semana más. Alguien diría, esta es una semana menos en la vida de uno, pero por lo pronto diremos que es una semana más. Voy a hablar ahora de un tema, o comentaré con usted un tema, que es de fundamental importancia, no solo en la coyuntura actual de los países, sino también del resto del mundo. Cuando digo países me refiero específicamente a México y a casi todos en América Latina. Hay otros continentes, otras regiones, donde el requisito acerca del cual comentaré es sólido y en realidad tienen problemas, pero por otras razones, que quizá mañana o pasado comentemos. Voy a hablar de la institucionalidad en un país y de su importancia. O, dicho de otra manera, de la necesidad de que las instituciones, públicas por supuesto, sean instituciones respetables y además respetadas. El Estado debe utilizar todos los instrumentos que la ley pone a su servicio para hacer que las instituciones, que la institucionalidad, entendiendo por esto la vigencia del Estado de Derecho o las leyes en su conjunto, sean respetadas por todos sin distingo alguno. Imagine usted esta situación. Usted y yo somos, entre otros, accionistas de una gran empresa. Tenemos un asiento en el consejo de administración de esa gran empresa. Además, somos miembros del consejo de administración, es decir, además de ser accionistas y de haber tomado un riesgo en esa empresa, participamos de las decisiones de la misma. Piense usted en una gran compañía que se dedica al ensamble y fabricación de automóviles. Piense usted en una gran compañía agroindustrial, piense usted en una cadena hotelera que opera hoteles más que es propietario de ellos, etc. Y por X o Y razones, el consejo de administración del cual usted y yo formamos parte ha decidido que en 3 meses o en 6 meses, si esta decisión fue tomada anteriormente, vamos a suponer que se tomó el 1 de julio, y por los resultados obtenidos, por la fama pública que generó el gerente general o el CEO de esa empresa, los consejeros decidimos que debía él entregar los bártulos, es decir, toda la empresa, a un nuevo director general. Muy bien, empieza los trámites de lo que se llama entrega-recepción, se queda en buenos términos, la persona que fungía en esa empresa se irá en el momento en que cumple 6 años al frente de esa responsabilidad, tuvo claroscuros en la operación y los resultados, pero de alguna manera el producto que fabricaba esa gran empresa no fueron del agrado ni eran del agrado de los consumidores. Vamos a suponer que fabricaba automóviles y a los consumidores no les gustaban los colores, no les gustaba el diseño, la tecnología ya era vieja, fallaba en un determinado momento el motor o la transmisión, etcétera, etcétera. En consecuencia, pues, el mercado dejó de preferir una marca que hace todavía 15, 20, 25 años era la que reinaba sin competidor alguno en el mercado. Muy bien, llegará un nuevo director general que también durará 6 años porque esa es la política de la empresa. El nuevo gerente o el nuevo director general, que sabe ya que él es el designado, el 1 de julio se reunió el consejo de administración y decidió que él sería el sustituto. Muy bien, todo va en santa paz, muy bien, dándole acceso a la información dura de la empresa, de los problemas en el área de producción, en el área de ventas, en el área de diseño o desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Y el nuevo empezó a conformar un equipo
un equipo con el cual llegaría el 1 de diciembre a esta empresa para llevarla a una nueva etapa de desarrollo, recuperar el mercado perdido, recuperar el prestigio que se tuvo, reconstruir la buena fama que se tenía. Muy bien. Pero de repente algunos de los que van a acompañar a este nuevo director empiezan a plantear cosas que tienen que ver con inversiones cuantiosas, con modificar de raíz algunas actividades que desarrolla esa empresa y que además demandan por los proyectos de inversión que este o aquel integrante del grupo, del equipo, de ese nuevo director general, exigen, como dije, una gran cantidad de recursos que la empresa, pues a como se veían su balance, su estado de resultados, pues no había mucha liquidez para poder afrontarlos. Pero lo más curioso que sucede es que el Consejo de Administración empezó a analizar esa conducta, tanto la del nuevo director general como la de algunos integrantes de su equipo, que hizo público en un acto que se consideró sorprendente porque normalmente se manejaban las cosas con una discreción, con prudencia, con mesura. Siguen las conductas o el comportamiento, vamos a decir, extrovertido de muchos de ellos, y empezaron ya a precisar proyectos y vamos a eliminar esta línea de pick-ups porque vamos a favorecer esta línea de sedanes y vamos a rechazar los vehículos híbridos y eléctricos y nos vamos a concentrar en los vehículos de gasolina. Y vamos a esto. En ese momento, el Consejo de Administración empezó a discutir, empezó a platicar y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No nos equivocaríamos en la designación anticipada que hicimos de esta persona? Bueno, es que esta es una persona que, si bien le habíamos conocido algunas ideas así medio estrambóticas, pero no pensamos que llegaría a eso, pensamos que era una persona que pues tenía ciertos elementos o una capacidad de análisis que le permitiría, antes de emitir una opinión, pues tener información dura sobre el comportamiento del mercado, tendencias en el mismo. Y en lo que se refiere a la integración de su equipo, pues no tenemos control alguno. Son personas de su confianza, bueno, pero esas personas nunca han estado en el sector de la industria automotriz, nunca han participado ni en las áreas de producción, en las áreas de proveeduría, menos aún en el área financiera o de mercadotecnia, etc. Y siguen platicando en la siguiente reunión del Consejo de Administración. Y en un determinado momento alguien propone, bueno, pues lo menos que podemos hacer es informarle al nuevo director que no habrá ningún proyecto que se vaya a autorizar ser financiado hasta en tanto no se hagan los estudios técnicos, financieros, de mercado correspondientes. Y hay que hablar con él, pues que entienda que el equipo que ha seleccionado nos parece a nosotros desde el Consejo de Administración que no es el más idóneo. Falta de experiencia, ya investigamos cuáles son sus antecedentes profesionales y académicos, y son personas que se han movido más en la parte del cubículo, en el pizarrón, pero no en el mundo real de la producción de automóviles o en el ensamble de automóviles. Hasta ahí para mi cuento o mi metáfora, vamos a decirlo. Y le doy a usted el título de un libro que apareció en inglés en el año 2012, ya hay traducción al español, por si le es más fácil leerlo. Este libro causó un gran impacto en el momento de su aparición, en el año 2012, es decir, hace prácticamente 6 años. El libro, el título en inglés es Why Nations Fail, ¿por qué fallan las naciones? Dos analistas y estudiosos del tema de las instituciones, el doctor Daron Acemoglu y James Robinson, hacen un gran análisis en este libro sobre el papel que juegan las instituciones.
Y lo curioso, por eso cito este libro, es que el primer estudio de caso, vamos a ponerlo así, que trae es dos ciudades gemelas, Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Y hacen un análisis detallado del papel de la institucionalidad de este lado, es decir, Nogales, Sonora, México, y en Nogales, Arizona, en los Estados Unidos. De ahí lo que primero le dije, un país para que pueda prosperar, para que pueda realmente generar riqueza, porque la riqueza no es dada. Hay personas que dicen, vamos a repartir la riqueza. No, la riqueza primero hay que crearla. No, algún ser supremo no nos da la riqueza. La riqueza es producto del trabajo, de la innovación, del talento, del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, le decía pues que el primer capítulo es estas ciudades gemelas, los dos Nogales, vamos a decirlo. Es sumamente ilustrativo leer este libro, particularmente por ese primer capítulo. Yo le decía a usted al principio que un país para progresar, para generar confianza en los inversionistas, para poder atraer inversionistas que estén dispuestos a tomar riesgos, debe generar confianza. Y esa confianza se logra, para que tomen riesgos esos inversionistas, se logra con una muy fuerte y sólida institucionalidad. De ahí la importancia de instituciones respetables y respetadas. Y el Estado debe hacer respetar eso. El ejemplo que le puse de la industria automotriz y este consejo de administración, si usted piensa que por mala leche mía hice ese ejemplo pensando en que estaba hablando de López y de su equipo de novatos, de bisoños y de inexpertos, prácticamente una inexperiencia total en la administración pública, si usted pensó que esa era mi intención, no solo no se equivocó, acertó completamente. Eso que le estoy diciendo del ejemplo que le pongo, esa institucionalidad en una gran empresa que hace que opere en los mercados con eficiencia, que en un momento si comete errores los corrija, que hace una selección y una designación de los nuevos ejecutivos con la debida anticipación, que analiza sus proyectos de inversión antes de arriesgar un peso. Le diré simplemente que abrir una nueva planta de ensamble de automóviles lleva en promedio de 4,5 a 5 años desde que se plantea como idea hasta que empieza a producir. De tal manera pues que tener ahora a bisoños inexpertos en la administración pública que ya desde ahorita están diciendo dónde, cómo, cuándo, de qué capacidad una refinería, y termino poniendo el ejemplo del ingeniero agrónomo que será eventualmente director de Petróleos Mexicanos, donde después de una reunión de López con algunos empresarios, no se conoció bien a bien los nombres de las empresas ni los nombres de estas personas, el ingeniero agrónomo Moreno Oropesa declaró: ya empezaron los trabajos para la nueva refinería, ya se está definiendo esto, despalmando el terreno. Y dice uno, ¿y el Consejo de Administración de Pemex? Ya autorizó el Consejo, ya le presentaron al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que no debe estar pintado, que no debe ser de adorno. Ya le presentaron los estudios primero de localización de planta. ¿Por qué ahí y no en otra parte? Un estudio de la infraestructura necesaria para poder llevar petróleo ahí a esa nueva refinería eventualmente que se construirá, espero que no, pero en fin, vías de acceso, carreteras amplias, etcétera, viviendas para los trabajadores, etcétera, etcétera. Y segundo o tercer punto, ya le presentarían al Consejo de Administración un análisis técnico en cuanto a dimensiones, características de la refinería en función del tipo de petróleo que extraemos en México. Es un petróleo pesado, en consecuencia las refinerías son más costosas por el proceso mismo para producir gasolina, diésel o algunos otros subproductos, y le presentarían como consecuencia de todo eso, le presentarían al Consejo el estudio de rentabilidad financiera de ese proyecto,
Por eso me extraña la irresponsabilidad extrema del ingeniero agrónomo Moreno Oropesa, que ya empezaron los trabajos, y la pregunta sería, ¿quién es él? ¿Qué autoridad tiene él hoy para ya ordenar qué empresa lo hizo? ¿Cuándo se licitó ese contrato? ¿Quién lo autorizó? ¿La Secretaría de Hacienda? ¿La Secretaría de Energía y el licenciado Pedro Joaquín Codwell? La verdad es que ni están haciendo algo y lo único que están haciendo es declarando tonterías. ¿Por qué? Porque un proyecto de esa magnitud, porque ya hablan ahora de 8,000 millones de dólares, estamos hablando casi de 160,000 millones de pesos, son proyectos que requieren un proceso de análisis muy serio, objetivo, complejo además, que es imposible que alguien que todavía le falta eventualmente ser el director, o sea, tomar posesión de ese puesto, ya está decidiendo qué, quién sabe, porque hay otra cosa más grave aún. Ese terreno donde supuestamente ya están trabajando es una propiedad de Petróleos Mexicanos. ¿Con qué autoridad esta persona se mete, ordene que llegue maquinaria, si es que ha llegado alguna? Estos dos, vamos a decir, ejemplos contrapuestos, se los pongo a usted para que considere el daño que puede hacerle a la administración pública personajes irresponsables que no tienen idea de cómo funciona la empresa o la entidad donde va a llegar y supuestamente o eventualmente dirigir, si es que López se mantiene en ese error de haber, vamos a decir, tentativamente designado a un ingeniero agrónomo cuya experiencia en el área de la energía, específicamente en petróleo, es prácticamente nula. Espero haber sido claro. Espero que busque este libro, está en español, en cualquier librería lo encuentra, y léase cuando menos el primer capítulo. Muchas gracias y lo espero mañana en otra videocápsula aquí, en el espacio de usted y de Ángel Verdugo. Gracias.